Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nikist. Ya estamos en la segunda conferencia sobre el origen del hombre, de punto de vista no occidental, o por lo menos por el marco bíblico, interpretando el marco bíblico por medio de la perspectiva no occidental de la cultura hebrea. Como el marco es bíblico, ya vamos a entrar el marco bíblico para entender el origen del hombre. ¿Cómo fue el origen del hombre? Ahora, en el pensamiento no occidental, que es en bloque, su pensamiento está en bloque, no es en línea ascendente, singular o secuencial, así, ese es pensamiento occidental. Su pensamiento, forma de pensar es en bloque, diferentes bloques, y cada bloque puede ser, el bloque es verdad, pero los dos bloques pueden decir cosas casi contrarias, pero hay que mantener los bloques en tensión. Esa es entonces la forma no occidental de pensar. La forma entonces del origen del hombre, veremos qué dice su marco bíblico. El marco bíblico es referencia al origen de la humanidad. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Aquí fue una diferente manera de crear, porque Dios había creado antes, en las creaciones anteriores, por medio de mandato. Él dijo que produzca la tierra seres vivientes, y la tierra produjo. Y luego que produzcan las aguas seres vivientes, y las aguas produjeron seres vivientes. Pero en este caso, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Entonces fue un proceso diferente. ¿Para qué? Para señalar que el hombre iba a ser algo diferente. El hombre iba a ser responsable, encargado de la creación, lo que Dios había creado. Ser creado a imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Ser creado en la imagen de Dios, ¿qué quiere decir? Es que somos diferentes. En el pensamiento hebreo, o no occidental hebreo, sí, es que el hombre no es un animal ascendente, evolucionando en la misma línea singular de otra especie o una arriba hacia la más perfección. Ese no es el pensamiento hebreo, no occidental, pero es más en bloque. Entonces, ¿qué significa de ser creado en la imagen y semejanza de Dios? Es otra cosa, es otro totalmente distinto que los demás de las especies. Juan 4, 23 y 24 nos dice una observación interesante que dice, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios había creado entonces el hombre en su imagen. ¿Y cómo es la imagen de Dios? Dios es espíritu. Y entonces quiere decir que el hombre tiene la capacidad de adorar entonces a Dios, pero no es un Dios de la materia, es un Dios del espíritu. Y tenemos que adorar a aquel Dios por medio del espíritu y la verdad. Y eso es volviendo a las diferencias de las culturas. La división de la materia y espíritu, en el mundo no occidental hay una división fuerte y la materia es dominante.
dominante, nos domina la idea de la materia, que ese es el mundo real, que ese es el único mundo real que realmente existe. Puede ser que existe la división, el otro lado espiritual, pero no es dominante como la materia. Y ahora, el hombre fue creado, hecho de la materia, es verdad, pero fue hecho en la imagen y semejanza de Dios, que es espíritu. Que quiere decir que si pensamos que podemos probar o no la existencia de Dios por medio de métodos empíricos o por medio de la razón humana, y podemos quedar que Dios no existe, porque Dios es espíritu. Y siendo cultivado en la forma de pensar occidental para negar la importancia o negar aún hasta la existencia de un mundo espiritual, es para negar la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo hemos cultivado una dominancia, una tendencia dominante hacia el mundo físico? Es difícil para nosotros entonces ajustar y creer en el mundo espiritual. Pero aquel versículo dice que pero ahora, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoran. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Si vamos a probar la existencia de Dios, tenemos que buscarlo por medio de métodos espirituales. Métodos que pueden entonces entender la dimensión espiritual. Aplicando métodos empíricos para decir que Dios no existe es para no entender el marco bíblico de la existencia de Dios. Es una existencia de un ser espiritual y nos han creado a nosotros con esta dimensión para poder comunicar y entender a Él y adorarle. Génesis, ¿cómo fue entonces diferente el proceso de crearnos? Génesis 2:7 nos dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Está bien. Si quedamos allá, podemos quedar materialistas y decir, mira, el cuerpo es 100% materia. Ahí está, de la tierra, del polvo. Del polvo eres, de polvo volverás. Ok, pero el versículo no termina allá. El versículo dice, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Del marco bíblico establece que la vida no es en la materia. La vida no es. La vida proviene de otra vida. Entonces Dios sopló en su nariz. Un hombre, ser viviente, un ser que estaba ahí perfectamente formado de una creación perfecta, pero no era un ser viviente hasta que Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Y este aliento de vida es únicamente el hombre recibió entonces el soplo de Dios. ¿Y qué hace ese soplo? ¿Qué es? Eso es lo que tenemos en el marco bíblico. Job 33, versículo 4 nos dice, el Espíritu de Dios me ha hecho, y el hálito del Todopoderoso me da vida. ¿Qué pasó? En Job está reconociendo que el Espíritu de Dios me ha hecho. El Espíritu quiere decir, está enfatizando que somos seres espirituales y no podemos ser satisfechos con llenando nomás nosotros con cosas materiales, porque tenemos una dimensión, otro lado, que es espiritual. Somos dos. Somos materia y espíritu. Y en el principio el espíritu dominaba la materia, la parte material, pero ahora ya hemos vuelto como occidentales de poner más enfocando en la materia, hasta que la parte espiritual casi ya encogido, hasta en algunos ya está muerto. Entonces el Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento de Todopoderoso me da vida.
Y si no tenemos una vida espiritual, no tenemos vida. Somos máquinas, somos nomás procesadores de químicos y ahí se queda, ahí se termina. Pero hemos sido creados en una dimensión espiritual, en dimensión material, pero la dimensión espiritual domina o debería dominar el lado físico, material, porque Dios es espíritu y para ser hecho en su imagen y semejanza y para comunicar con Él, para adorarle, es para buscarlo y adorarlo por medio del lado espiritual. Job 32, versículo 8 nos dice, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Eso es lo que en la serie anterior sobre origen de las especies habíamos tocado la diferencia que el hombre recibió el soplo de Dios y los animales no. Los animales tienen vida, pero no por medio del soplo de Dios. El soplo le da a entender. Entonces quiere decir que el soplo del Todopoderoso le da entendimiento, le da el poder de entender. Eso es lo que estábamos ahora buscando antes de qué es lo que tenemos que entender. Y Hechos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos. El universo fue hecho de lo que no se ve. Entonces quiere decir que hay una dimensión lo que no se ve y que toda la materia fue hecho de lo que no se veía. Entonces quiere decir que Dios existía antes, el Espíritu. Entonces es el Espíritu lo que tiene vida eterna. El cuerpo va a gastarse. La tierra y el universo se va gastándose. Pero el espíritu no, el espíritu se mantiene. Nina Jablonski, antropóloga y paleobióloga de la Universidad Estatal de Pensilvania. ¿Qué dijo ella? Es cierto, antes de entrar, el hombre, Dios creó solamente un hombre. Y del hombre creó una mujer. La pregunta sería, ok, si Dios había creado a Adán y Eva, ¿de qué raza eran? Porque hoy en día tenemos tantas diferentes razas, grupos, diferencias entre personas y continentes. ¿Cómo había surgido tantas diferencias? Si hemos venido de una pareja. Esa es una cuestión, una pregunta muy buena. Lo que he entendido es que por medio del marco bíblico de Adán y Eva era una pareja real, histórica, y que ellos tenían que tener entonces toda la información genética para poder generar los diferentes tonos, lo que tenemos hoy en día de la piel. No hay diferentes colores, hay diferentes tonos. Y el color blanco no es un color. El color azul no es un color. Es algo lo que falta melanina, es algo lo que falta color. Entonces la piel yo llevo siempre las mangas largas porque por protección contra los rayos solares. No tengo, pero mis hermanos, mis amigos ahí en el Suramérica, tienen el color natural, la melanina, la cantidad suficiente para repeler, para poder rebotar los rayos solares, lo que pueden hacer daño a la piel, al cuerpo. Entonces un gringo, lo que se hace falta el melanina, hace falta la información genética. Entonces Adán y Eva no pudieron ser gringos, eran más de color café, o no color de tono, con más saturación de melanina, porque se puede ir perdiendo información.
se puede ir perdiendo tono, pero no puede ir ganando. Entonces siempre es un decaimiento de información genética. Ojos celeste no es que faltan melanina, por eso tengo que llevar siempre los lentes solares para poder proteger mis ojos. Entonces, ¿de dónde provenían las razas? Es cierto que habitualmente identificamos la raza de los demás como negros, blancos o asiáticos según las señales visuales, pero fundamentalmente esos son valores que los humanos han elegido atribuirse entre sí o a sí mismos. El problema ocurre cuando combinamos este hábito social con la verdad científica, porque no hay nada en los genomas de los individuos que pueda usarse para separarlos a lo largo de líneas raciales tan claras. En resumen, las variaciones en la apariencia humana no equivalen a una diferencia genética. Las razas fueron creadas por naturalistas y filósofos del siglo XVIII. No son grupos naturales, enfatizó Jablonski. ¿Qué estaba pasando en el siglo XVIII? Ese fue brotando la idea del modelo científico evolucionista que estaba promocionando la ascendencia de monos o de animales de las especies inferiores hacia especies mayores, complejas y más perfectas. Entonces, eso es lo que estaba promocionando el racismo, que era en base de decir en todas las razas con más melanina, más color, son más cerca entonces a los ancestros de las especies más bajas, que serían los monos. Pero ese entonces es para adoptar un pensamiento ascendente, lineal, singular, de progreso, de cambio siempre hacia lo más alto. Entonces ese fue lo que propuso la idea del racismo. Pero el marco bíblico dice que no, Dios había creado con el hombre, y el hombre fue creado con suficiente información genética para producir las diferentes características que son superficiales, no tienen nada que ver con la calidad de la genoma, es nomás son características físicas, de nuevo, físicas que no tienen tanta o aún importancia sobre entonces el lado espiritual, es del mismo espíritu. Es la misma creación del hombre con el mismo valor. No importa entonces los rasgos físicos. Aquí tenemos entonces de nuevo la casa, la cultura, los prejuicios, teorías y hábitos. Y cuando formamos prejuicios, esos prejuicios pueden ser verdad o pueden ser de una cultura nomás. Y eso es lo que estaba diciendo la señora anteriormente, que hablando culturalmente de razas, forman un prejuicio y los prejuicios forman una teoría, una forma de entender el mundo, pero no eran correctamente, no eran científicamente probadas, son de culturas, la forma de pensar culturalmente. El libro de Hechos 17, capítulo 17, versículos 24 a 27 nos dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra.
habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. El autor, Pablo, está diciendo que de una persona, de uno, hizo todas las naciones. ¿Cómo hemos sido formados como naciones? ¿Cómo quedamos agrupados como naciones? ¿Por qué? Si no es por divisiones físicas. Es por otra división. Es por una división en lo que dice por el marco bíblico que era una lengua nomás, todo el mundo. Y que todo el mundo vino y se centró, se quedó en un valle en Mesopotamia y empezó a edificar un templo grande. Toda la tierra, Génesis 1 o Génesis 11, 1 a 2, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Luego, Génesis 11, versículo 8 y 9, nos dice, así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Las diferencias entre los idiomas. Se puede reducir los idiomas a varias familias o troncales, lenguajes troncales, en lo que ya no se puede reducir más. Si el poder de hablar originó con un hombre, debería haber un poder de regresar al primer hombre con el primer idioma. Pero no hay cómo reducir en línea ascendente, descender la línea hasta el primer punto de principio del lenguaje y del primer idioma. No se puede. Lo que se puede hacer es volver hacia atrás hasta que hay varias ramas de familias de idiomas y ya no se puede reducirlo a más. Así se queda. En lo que es la realidad encaja más con el marco bíblico de la historia de dónde provienen los diferentes idiomas. ¿Por qué tenemos tantos diferentes idiomas cuando uno sería suficiente? Pero entonces Dios quería dispersar la gente porque estaba construyendo, estaba haciendo una cosa en lo que era en contra de la voluntad de Dios. Entonces Dios confundió su idioma, dio varios idiomas y no sé cuántos, pero la gente entonces no se quedó junto con los diferentes idiomas y no pudiendo ya comunicar, se dispersaron por toda la tierra, sobre la faz de la tierra. Entonces ese es un paso sobre el origen del hombre. De uno fue el hombre creado por Dios, pero no creado de la misma secuencia, de la misma forma de los demás de la creación. El hombre fue creado por Dios mismo. Dios había formado al hombre del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Y ahora este soplo le da entendimiento, le da de cómo entender. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Ese es Hechos 11. Dice, por la fe entendemos. Todo había sido construido de lo que creado de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir? Es que el Dios, el creador, que no tiene imagen, que es espíritu, también creó todo de una base espiritual y que la base espiritual, la dimensión espiritual de su mundo todavía existe.
aunque nosotros occidentales, muchos hemos sido formados en enfocar y desarrollar hasta un punto, hasta un nivel muy desarrollado del lado material, hasta que nosotros hemos olvidado o hemos ni tomado en cuenta que hay una dimensión espiritual del hombre. Y nosotros seguimos como materialistas, muchos nosotros intentamos de llenar este vacío dentro de nosotros con el lado material y no nos satisface. ¿Por qué? Porque tenemos otra dimensión. Hemos sido creados en la imagen y semejanza de Dios para adorar a Dios. Y Dios es espíritu. Los que adoran a Dios tienen que adorarle en espíritu y verdad. Nosotros tenemos que desarrollar el lado espiritual, reconocerlo para poder entrar en la presencia de Dios, porque Dios también es espíritu. Entonces ese es el origen del hombre. Conferencia número 2. Vamos a seguir marcando entonces el hombre y su progreso. ¿Quién es el hombre? ¿De dónde vino? ¿Quién es? ¿Por dónde va? Eso es lo que queremos llegar hasta al final, para tener que el hombre tiene propósito. ¿Y cuál es su propósito para estar? Gracias por acompañarme. Somos Tim y Holly Nyquist. Ahí está el correo electrónico si quiere comunicar con nosotros. Gracias por acompañarme. Hasta luego.